Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Aristóteles aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a meternos a la reflexión de qué es esto del primer motor, que bueno, en pocas palabras, como ya vimos en sesiones anteriores, desde la pues astrología de Aristóteles, esto ya no lo podemos considerar astronomía. Bueno, pues para Aristóteles la Tierra es el centro del universo y pues arriba de la Tierra existe un conjunto de cielos o de capas que constituirían el todo de la realidad o el todo del cosmos, en donde, bueno, pues cada capa que vamos encontrándonos en ascendencia dentro de este modelo cosmológico de Aristóteles, pues la última capa, en concreto es la capa del primer motor, que en pocas palabras es la capa que produce el movimiento de las otras capas inferiores, incluido pues el movimiento hasta del mismo planeta Tierra. Recuerden, ¿no? Como mencionamos en sesiones anteriores, pues este modelo cosmológico es de un universo cerrado, finito. Para Aristóteles esto es todo lo que hay en la realidad. Y bueno, en pocas palabras, pues hay que ser caritativos con Aristóteles. Respecto a lo que podamos en esta ocasión reflexionar con respecto al primer motor, porque en efecto, pues a nivel de la ciencia ya contemporánea, de los nuevos descubrimientos, Galileo, Newton, Kepler, Copérnico, etcétera, pues esto está completamente rebasado. Y como yo les comentaba en otras sesiones, para que podamos pensar en un primer motor, pues tiene que tener sentido y tiene que ser el caso que el modelo cosmológico aristotélico, el del geocentrismo que ven aquí al lado, pues sea cierto. Si esto no es cierto, pues no tiene sentido pensar en un primer motor como la capa externa del cosmos y como el límite del mismo, ¿no? Pero bueno, al final del día aquí estamos siendo caritativos con Aristóteles, vamos a darle el voto de confianza para explorar más cosas respecto a esto del primer motor. Que bueno, ya saben, ¿no? En nuestros días, sobre todo aquí en YouTube, pues hay gente que cree que esto es el caso. Como si nunca hubiera existido Galileo, como si nunca hubiera existido Copérnico, como si nunca hubiera existido Bruno y demás personajes de la física renacentista, moderna y ahorita en nuestros días la física contemporánea, la astronomía en especial. Que bueno, pues nos comprueban y nos dan mucha evidencia de un universo infinito, donde el geocentrismo está errado, etcétera. Bueno, pues hay gente que cree que pues aún así existe un primer motor a pesar de que el modelo cosmológico de Aristóteles está errado. Ahí no es culpa de Aristóteles, digamos que es de estas gentes que pues en pocas palabras, o de esta gente que pues no se apega a la evidencia ni a la racionalidad, entonces pues ahí no podemos hacer nada. Pero de nuevo aquí vamos a darle ese voto de confianza a Aristóteles para pues explorar más cosas en torno al primer motor, sobre todo en esta cuestión de si el primer motor es Dios o no. ¿De acuerdo? Porque Aristóteles va a hacer una analogía en el libro 12 de la metafísica respecto al primer motor con Dios, que es una analogía que, bueno, pues a mucha gente que de pronto no sabe leer, los puede confundir, ¿no? Entonces vamos a explorar todos estos aspectos en este video. También varias propiedades metafísicas muy particulares que tiene el primer motor. Sobre todo lo que tiene que ver con la inmaterialidad del primer motor, que eso es muy complicado de asimilar para el materialismo de la metafísica de Aristóteles. Y también con el carácter de nous que tiene el primer motor, que es algo que el mismo Aristóteles saca de Anaxágoras. En fin, ahorita nos vamos a meter a todos esos asuntos. Y ya, para cerrar brevemente la presente introducción, te recuerdo que me puedes dejar aquí abajito en la caja de los comentarios todas tus dudas, preguntas y demás que tengas, también objeciones, críticas, y que pues me ayudas mucho si le das un like al presente video porque me ayudas a llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente, pues te extiendo la cordial invitación a que te suscribas al Pensamiento en Llamas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí subimos. Y en todo caso, si la plataforma no te notifica de nuevos videos, recuerda que martes, jueves y sábados, después de las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, hay nuevo contenido. También los domingos a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, tenemos nuestros en vivos. Ahí por si gustas darte una vuelta en estos días por el Pensamiento en Llamas, siempre tendrás nuevo contenido, ¿de acuerdo? Bueno, también doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal porque es gracias a sus aportaciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo puedo dar esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en estas temáticas. Y bueno, también te digo que a cambio de que te vuelvas un miembro del canal obtienes acceso a cierto tipo de beneficios exclusivos como a cursos de filosofía y ahorita en estos momentos a nuestro taller de textos en el que todavía seguimos leyendo y comentando el Tractatus
Apparatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Bien, también te doy otra cordial invitación a que te suscribas a mi canal secundario, El Abogado en Llamas, un sitio en donde nos ponemos a reflexionar en torno a cuestiones jurídicas. Por estos momentos allá estamos dando un curso de filosofía del derecho por si estás interesado. En la descripción de este video y como comentario destacado, bueno, pues te encuentras enlaces a este canal ahí por si gustas darte una vuelta. Vamos rapidísimo con la bibliografía para la presente sesión y también para que ustedes puedan seguir explorando todas estas cuestiones o temáticas. Pues el clásico de T.H. Irwin, que en otras sesiones ya lo había recomendado, lo vuelvo a recomendar aquí para entender qué está pasando con el primer motor en términos... Vean, esto va a ser interesante, ahorita vamos a ir analizándolo como no tanto astrológicos. Al final del día, como les decía, en el modelo geocentrista de Aristóteles, el primer motor se sigue por necesidad, en el sentido de que pues es el límite superior del cosmos, por un lado, entonces es necesario su existencia, y también se sigue por necesidad en el sentido de que es el causador del movimiento. Entonces, en torno a la existencia del primer motor dentro de la filosofía aristotélica hay más especulación racional que evidencia empírica. Entonces, ahí es interesante ver qué nos dice T.H. Irwin al respecto, si esto es problemático o no, etcétera. Bueno, el clásico de Düring, Aristóteles, ¿no? Que ya lo había recomendado desde la primera sesión. Bueno, pues lo vuelvo a recomendar para todos aquellos que estén interesados como en adentrarse de una manera muy prolífera, muy específica. Ahorita no tengo el libro de Düring a la mano, ¿no? Pero se los enseñé, es una biblia muy gruesa que analiza punto por punto cuestiones fundamentales de la metafísica de Aristóteles, sobre todo el libro 12, que es en concreto en donde pues aparece una reflexión muy prolífera de Aristóteles sobre la naturaleza del primer motor, aunque ya está en otros textos de Aristóteles, ¿de acuerdo? Bueno, también este otro de Helen Slank sobre cómo se da la discusión de la física y la metafísica de Aristóteles en el medievo. Entonces este librito que ven aquí es muy bueno porque te va a recopilar como opiniones de los medievales sobre pues qué está sucediendo o qué es esto del primer motor. Y tú puedes observar cómo los medievales van a ir tergiversando la idea original aristotélica del primer motor hasta llegar a, pues ya saben a qué personaje, a Tomás de Aquino, que pues termina diciendo una cosa completamente contraria a lo que Aristóteles al final del día estaba apuntando sobre su modelo astrológico del universo. Porque de nuevo, como dije en el curso de... en la sesión donde nos metimos a explorar la física de Aristóteles en este curso, no olvidemos que esta cuestión del primer motor está obedeciendo o está respondiendo a una necesidad teórica de explicación sobre qué es el cosmos. Pero en esta tergiversación que van a hacer los medievales, llegando a Tomás de Aquino, se va a utilizar para al final del día demostrar la existencia de Dios, ¿no? Todo lo vinculado al movimiento y demás. Pero bueno, vamos por partes, en fin. Ahí está la bibliografía y bueno. Para todos aquellos que vieron el video de la sesión pasada, recuerden que si quieren ver videos o otras sesiones del presente curso, en la descripción de este video te encuentras un enlace que te va a llevar a la lista de reproducción creada para el curso sobre Aristóteles. Entonces ahí te puedes meter, ¿no? Y ver otras sesiones. Bueno, en la sesión pasada pues nos metimos a la cuestión de la teoría de las cuatro causas aristotélicas. Y cómo al final del día Aristóteles está haciendo todo esto para explicarnos exactamente qué está haciendo el primer motor respecto a la realidad entera. De nuevo, enfatizo esto de que el modelo cosmogónico, cosmológico de Aristóteles es geocentrista, ¿sí? Habíamos mencionado que existe la causa eficiente, la causa final, y en pocas palabras... causa eficiente, esto lo explicamos de manera más detallada la semana pasada, pero no importa, vuelvo a retomar la explicación para que se entienda lo que estamos diciendo aquí. Causa eficiente hace referencia a aquello que está produciendo el cambio en las cosas, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Este librito que ven aquí, si yo de pronto lo agarro, lo rompo y lo tiro a la basura, etcétera, yo me vuelvo causa eficiente de que el libro haya transmutado, es decir, que haya cambiado su forma a volverse una pila de puros escombros, ¿sí? Yo, mis manos, todo este tipo de cosas. Y si también recuerdan la sesión en la que estuvimos hablando del famoso hilemorfismo aristotélico, esto de la forma, materia, todo lo que tiene que ver con la dinamis y la energía ya mal traducidas como acto, potencia y acto, así. Bueno, pues mencionábamos que las cosas
siempre van a requerir a un tercer agente para poder cambiar en términos de transmutarse. Entonces, es por eso que en primera instancia el primer motor para Aristóteles es causa eficiente del cosmos, en el sentido de que él es el que está causando que toda la realidad esté mutando, que esté cambiando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces esto después, ¿no? En el medievo se va a utilizar también como un argumento de, mira, es que si tú aceptas que existe el cambio en la realidad, es porque tiene que haber un cambiador, ¿no? O un causador de esos cambios y es el primer motor. Y después ellos van a decir que es Dios. Ahorita nos metemos a esa cuestión de si el primer motor es Dios como tal o no. Bueno, entonces este primer motor como causa eficiente hace referencia a que sin él no se explica el cambio en el universo cerrado y finito de Aristóteles, ¿no? Que otra vez es un geocentrismo. No perdamos de vista eso, el geocentrismo de Aristóteles, ¿no? Bueno, también el primer motor, lo mencionábamos la sesión pasada, es causa final. ¿Por qué? Porque es el primer motor el que está causando el movimiento de todo lo demás en el cosmos, en cada uno de los cielos o capitas de la cebolla, como lo explicamos en su momento. ¿Por qué causa el primer motor el movimiento de lo demás? Porque para Aristóteles las cosas se mueven porque desean regresar como a esta entidad perfecta y a esta entidad sublime y este tipo de cosas. Entonces esa es la causa del movimiento para Aristóteles. Por supuesto, otra vez, démosle toda la caridad posible a Aristóteles. Es un hombre del siglo III, siglo IV, no entiende muy bien qué es la gravedad y entonces pues es la mejor manera que él tiene de explicar por qué las cosas se están moviendo, porque desean regresar a su naturaleza. Entonces, si un objeto pesado, una piedra, cae, es porque desea regresar a la Tierra. No hay una idea de gravedad, no perdamos de vista esto. Aún así, dejando todo esto de lado, recuerden que el culpable de explicar así las cosas no es Aristóteles. Él dio lo mejor que pudo según su contexto. El culpable en todo caso serías tú si crees en estas cosas, obviando ya todas las teorías físicas contemporáneas, ¿verdad? Bueno, no importa. El punto aquí es que para Aristóteles es el primer motor causa final, porque está motivando que todos los objetos se muevan para regresar como esta entidad perfecta y sublime, ¿no? Recuerden también, lo mencionábamos en el modelo cosmológico de Aristóteles, que hay más motores. En cada uno de los cielos hay un motor especial que lo que está haciendo es que se muevan todos los objetos que están sobre ese cielo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos características muy importantes que infiere Aristóteles en torno al primer motor. Característica número 1. El primer motor es inmutable, porque si fuera cambiable, o sea, si cambiara el primer motor, tendría que haber un agente externo que lo pudiera cambiar. Pero si el primer motor es la causa de todo el cambio, pues evidentemente nadie lo podría cambiar a él. Y entonces de esto se sigue que por eso el primer motor tiene que ser inmutable, eterno, si lo quieres ver así. Y también es inmóvil, que lo mencionábamos en su momento. O sea, como el primer motor causa el movimiento de todo lo demás, no podría a su vez que alguien más lo estuviera moviendo, porque si alguien lo estuviera moviendo, entonces en pocas palabras no sería primer motor, habría otro motor detrás de él. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Aristóteles? Que por definición el primer motor no se mueve. Es un argumento muy débil al final del día, porque nada más es puramente racional, se da por pura definición. No es algo que al final del día se pueda comprobar en la experiencia. Lo cual es curioso, porque si estuvieron en este curso desde la primera sesión, hablábamos de la metodología de Aristóteles, que sí tiene un gran enfoque hacia el estudio de lo empírico. Y entonces que de pronto llegue a este nivel de, pues, decirnos las propiedades del primer motor, usando nada más la razón y no yéndose a los sentidos ni nada por el estilo, es curioso, ¿no? Ha motivado muchas discusiones que hacen referencia también dentro del corpus aristotélico entre la división de estudios entre lo físico o la física como estudio de lo mutable, lo cambiable, y la metafísica como el estudio de lo inmutable y lo eterno, ¿no? Y lo inmóvil, es decir, del primer motor. Alguien podría pensar que de pronto esta división es forzada, y sí, ¿no? Porque al final del día, ¿en qué justifica Aristóteles hacer esos cortes metodológicos? Es decir, desde aquí empezamos con lo empírico y luego acá pues es pura racionalidad. Esos cortes jamás se terminan de justificar en Aristóteles. Y bueno, esto de que pues es inmóvil simplemente se está infiriendo por la razón, pero al final del día
va a generar más problemas en la tradición de lo que pensamos. En su momento lo vamos a abarcar, lo vamos a mencionar. Y ahora, otra cosa curiosa que tiene el primer motor es su inmaterialidad como una propiedad. ¿A qué nos referimos con la inmaterialidad del primer motor? A que en efecto, así como el término lo dice, el primer motor no tiene materia. Y si ustedes recordarán, según el hilemorfismo aristotélico de forma-materia, todo aquello que no tenga ni forma ni materia, al mismo tiempo no es real, no es un objeto de la realidad. Entonces, que de pronto Aristóteles nos diga que el primer motor no tiene materia, si se dan cuenta, parece esto ya entrar en contradicción directa con el mismo hilemorfismo de Aristóteles. El primer motor no puede tener materia, de hecho, nos dice Aristóteles, porque si tuviera materia, estaría sujeto a la mudanza, al cambio. Y como es primer motor, por eso no puede cambiar. De ahí que Aristóteles nos diga que no tiene materia. Pero ojo, Aristóteles nos va a decir que sí tiene sustancia. Y entonces aquí va a hacer otra división muy problemática Aristóteles para la tradición metafísica posterior, que es introducir dos tipos de sustancias, una material y una inmaterial. Que si por ejemplo recuerdan a Spinoza, ¿no? En su texto clásico de la ética demostrada, él nos dice es que es contrario al mismo concepto o a la misma noción de sustancia el decir que hay dos sustancias. Pero bueno, Aristóteles lo pasa por largo, no importa. Él nos dice que hay dos sustancias, una material y una inmaterial. Todo lo que tiene que ver con la cuestión inmaterial de las sustancias hace referencia directa a la naturaleza del primer motor y también a nuestra alma. Más adelante nos vamos a meter al tema del alma en Aristóteles. Pero, en pocas palabras, el primer motor aristotélico, a nivel de sustancia, no es como que tampoco sea como un fantasma o algo así que anda flotando por ahí, no. Le va a dar esta sustancia inmaterial la propiedad del nous, o va a decir que su propiedad es de nous. ¿Qué es esto del nous, no? Bueno, en pocas palabras, pues es un término que refiere a la filosofía presocrática de Anaxágoras. De hecho, es curioso observar que la filosofía de Anaxágoras no la conoceríamos si no hubiera sido por Aristóteles, ¿no? O sea, Aristóteles, en virtud de que pues, lo cita bastante en el texto de la metafísica, es que podemos enterarnos de la existencia de este pensador presocrático, en términos de más o menos qué pensaba, etc. Tenemos aquí el curso de metafísica y ontología en el canal, y hay una sesión en la que nos metimos a hablar de los presocráticos. Ahí detallamos más esta filosofía presocrática del nous, pero bueno, mal traducido, el nous hace referencia al intelecto, nada más, ¿no? Así, el intelecto, que de pronto cuando lo traduces de esa manera como que no se entiende exactamente qué es, te lleva a paradojas y a cosas absurdas, porque, o sea, cuando hablas del pensamiento así de sopetón, pues en efecto, eso te lleva a pensar o a decir que si eso es pensamiento de alguien, ¿no? O sea, como que no puedes pensar o decir que nada más existe el pensamiento por ahí flotando. Más allá de esa espantosa traducción de nous, lo cierto es que nous y logos para la filosofía presocrática están muy emparentados estos dos términos. Entonces, digamos que ya desde antes del mismo Aristóteles hay un antecedente muy interesante de personas que han pensado o han dicho que hay un como enorme intelecto, si quieren utilizar esa palabra, pero hay como un gigantesco logos o un gigantesco nous, que es el origen, causa y principio de toda la realidad. Y bueno, recuerden ustedes, ojo, ¿no? Esto va a ser importante para la consideración de si al final del día el primer motor de Aristóteles es o no es Dios. Recuerden que a Anaxágoras lo acusaron de impiedad en Atenas, es decir, de ser ateo. Para Anaxágoras, por ejemplo, él decía que el sol era una roca en llamas, ¿no? Nada de divinidad ni nada por el estilo. El nous en Anaxágoras no tiene un carácter divino. ¿Por qué? Porque para Anaxágoras, y este es el argumento que se termina jalando Aristóteles en su metafísica, lo único que puede depender de sí mismo para existir es la actividad del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensar incluso puede pensar en sí mismo y de esta manera como que se retroalimenta de una manera circular. Y entonces por eso para Anaxágoras el pensamiento era lo más perfecto. Y bueno, Aristóteles va a agarrar eso y va a decir necesariamente el primer motor es inmaterial y es puro nous. ¿Por qué? Porque el pensamiento es lo más cercano
a ser aquello que nada más requiere de sí mismo para seguir adelante. ¿Y qué requiere, o bueno, qué significa de pronto pensar así al pensamiento, ¿no? De pronto cuando nos lo explicamos así de una manera muy llana suena muy extraño. Si se dan cuenta, si tú te sientas en un rincón y te pones a pensar en lo que sea, el pensamiento tiene la habilidad o la capacidad de mantenerse a sí mismo activo. ¿Cómo? Pues de lo que piensas, piensa otra cosa y luego de eso que pensó sigue pensando y así nos vamos. Y se te puede ir todo el día sentado en un rincón, ¿no? Que tiene que esto mucha relación, por ejemplo, más adelante lo vamos a tratar con la así llamada vida contemplativa de Aristóteles, que es la vida feliz por excelencia, ¿no? La que se la pasa uno así como pensando todo el día. Bueno, en este sentido, el nous aristotélico es lo más cercano a digamos, el primer motor es nous de Anaxágoras, porque sería lo más cercano al final del día a algo que depende de sí mismo para seguir subsistiendo en tanto pensamiento, porque el pensamiento, mientras se siga pensando en otros pensamientos, sigue siendo pensamiento, ¿no? O sea, es pura P, si P, entonces P, y por tanto P, ¿no? Si quieren verlo de esa manera. Entonces, es por eso que el primer motor necesariamente es inmaterial, por esta cuestión de que la materia es mudable, y también necesariamente es nous porque es lo único que depende de sí mismo para existir. Noten que al final del día todo esto rompe con el método de la endoxa aristotélica y ya nada más son puras especulaciones del mismo Aristóteles. Eso es curioso. Y te digo, y les digo, ¿no? Ha propiciado multitud de debates sobre por qué hay esta ruptura metodológica en el libro 12 de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa aquí interesante es el primer motor como totein, ¿no? Que bueno, esto del toteinum, pues se ha interpretado como que Aristóteles estaba diciendo que el primer motor es Dios. E incluso, o sea, personajes como Coplestone, ¿no? Por eso dicen que en realidad la teleología, o sea, el estudio de las causas finales en Aristóteles, en realidad es una teología, ¿no? Porque pues todo remite al estudio de Dios, ¿no? Démosle calmado. A ver, vamos por partes. Cuando tú te vas al libro 12 de la metafísica de Aristóteles, y sobre todo, si la memoria no me falla, es desde la columna 7, según la edición de Becker, de la 7 a la 9, Aristóteles hace muchas analogías respecto al primer motor con Dios. Y es interesante este conjunto de analogías por dos cosas. La primera, digamos que Aristóteles, para terminar como describiendo la perfección necesaria que tiene que tener el primer motor para existir, termina apelando a esta cuestión de Dios, porque en su época, no perdamos de vista esto, en la época de Aristóteles hay una gran persecución contra los filósofos naturales. No sé si se han dado cuenta, desde el mismo Anaxágoras, Sócrates, nos vamos a otros casos de presocráticos pitagóricos, que vean, ellos no son ateos, pero sí bajo la religión oficial griega podrían ser vistos como herejes. Bueno, han sido los filósofos desplazados y perseguidos por las religiones griegas de este momento. Entonces, también en un sentido político, noten ustedes que esta analogía del primer motor con el dios o los dioses, que incluso, o sea, en los 50 y tantos motores que identifica Aristóteles en el texto de la física y en el, y en el texto de Caelo aparece esto de toteoin, que pues en pocas palabras hace referencia a que para él todas estas entidades son divinas, ¿no? Pero de nuevo, son analogías, como tratando de decir Aristóteles, miren, eso que los religiosos están estudiando como el dador de todo, que sería la divinidad, lo divino, en términos del causador de todo, pues para mí eso es el primer motor, como tratando de decir Aristóteles que no hay razón para la persecución religiosa de los filósofos. Entonces aquí esta analogía tiene más un contexto histórico-político, que después se va a malentender de una manera impresionante en la historia de las ideas. Y que noten, aquí Aristóteles, curiosamente antes, muchísimo antes de que empiece el medievo, como 7 siglos antes, está, digamos, como previniendo el conflicto y el choque en el medievo entre filosofía y religión. Que muchos filósofos, sobre todo los islamitas, piensen en un Avicena y en un Averroes, van a decir que no hay conflicto entre filosofía y religión, porque ambas están buscando qué es la naturaleza. Entonces Aristóteles en ese sentido
trata como de decir, mira, es que esto que yo le estoy llamando primer motor se parece mucho a lo que pues vendrían a estudiar las religiones como dioses, y es por eso que de pronto la religión y la filosofía no deberían de estar peleadas. Y sobre todo, de nuevo, Aristóteles está pensando o escribiendo esto en términos de la persecución política que sufren los filósofos. Y eso te permite pensar o decir hasta qué punto en verdad están considerando, sobre todo personajes como Aristóteles, primer motor a esto. Más bien al primer motor como una divinidad. En serio, más allá de esta analogía que parece brindar algún tipo de protección política en el contexto. Ese es un tema ahí muy interesante que, como les digo, o sea, después en el medievo se va a tergiversar y se va a ir para otro lado. En fin, entonces estas serían las propiedades esenciales del primer motor. Y bueno, no está de más, creo yo, mencionar un problema que hay en torno al primer motor, ¿no? Y para esto nos vamos a retomar o a remontar un poco con Heidegger, con su famosa pregunta de por qué el ser y no la nada, que básicamente esta pregunta se puede parafrasear y replantear en estos términos más claros de, oye, ¿por qué al final del día la realidad es así y no de otra manera? Y esto es un gran problema para Aristóteles y en general para toda la metafísica tradicional, porque, digamos, o sea, Aristóteles, si somos observadores respecto a lo que está haciendo, nos está explicando cómo funciona la realidad. O sea, nos dice, mira, pues hay movimiento y el movimiento es producido por esto y en última instancia tiene que existir esta entidad llamada primer motor. Todo este tipo de cosas nos las está explicando Aristóteles. Pero ojo, una cosa es explicar la realidad y otra decir por qué la realidad existe así y no de otra manera. Eso es lo que Aristóteles no hace. O sea, Aristóteles no te termina justificando cosas como, a ver, ¿por qué la forma al final del día sí está en la materia? ¿Por qué existe algo como materia? ¿Por qué existe algo como el primer motor? ¿Por qué las cosas se tienen que mover así, como tú dices, y no de otra manera? Y entonces, esta pregunta de por qué la realidad siempre tiene que ser como el metafísico dice, y no de otra manera, abre la posibilidad ya dentro de lógica modal de que tú siempre puedes pensar en un mundo posible en donde el primer motor no es el caso. Por ejemplo, puedes pensar en un mundo posible en donde todo está estático, es decir, donde no hay movimiento. Y de esta manera, pues no tiene sentido postular la existencia de un primer motor, porque nada se mueve y como nada se mueve, pues nada estaría causando ese movimiento. Y esto se los menciono para que también noten, ¿no? Uno, la limitación dentro de la comprensión de la modalidad, de lo posible y lo necesario por parte de Aristóteles. Y también pues el gran hierro, que es otra vez su modelo cosmológico. O sea, Aristóteles no puede pensar en otra forma de la realidad más que esta, del universo cerrado. Esos son grandes problemas que tiene Aristóteles. Pero de nuevo, esta crítica de pues el gran problema fundamental de la metafísica, sobre todo en Aristóteles. Al final del día Heidegger está criticando mucho a Aristóteles en este sentido. Lo vamos a retomar hacia nuestra 12ª sesión. Y ya, pues para finalizar el presente video, pues muchísimas gracias a todos por mirar. No olviden dejarme todas sus críticas y demás que gusten y manden aquí abajito. Y regalarme un like para llegar a más personitas. Nos vemos, hasta la próxima.